Y eso es verdad, fíjense, que un pueblo unido, consciente y organizado jamás es combatido, jamás es vencido. Bueno, saludémonos unos con otros y desde aquí reciban un gran saludo. Ahora es miércoles 2 de mayo del año 18. Y aquí estamos para insistir nosotros mismos con nosotros mismos, para preguntarnos qué he hecho yo por mi pueblo. Y no porque cada miércoles nos encontremos para preguntarnos, se debe devolver esta pregunta aburrida, monótona o repetitiva, y que llegamos al punto de no darle importancia. Esta pregunta es algo así como comer todos los días. ¿Acaso nos aburrimos de comer? ¿Acaso nos podemos aburrir de aprender? Y todos sabemos que se come por necesidad, no comemos por obligación. Así debe de ser el conocimiento y así debe de ser la responsabilidad. Hacer algo por el pueblo, por la comunidad a la que pertenecemos. Por eso, pues, el que come por obligación es que está enfermo. Yo creo que la mayoría de nosotros espiritualmente no estamos enfermos. Sentimos la necesidad de nutrirnos. El enfermo hay que darle las cucharadas y hay que animarlo. Esperamos pues que la mayoría estemos alentados, conscientes y con ganas de seguir viviendo. Por eso, preguntémonos, ¿qué hemos hecho por el pueblo? Al pueblo al que pertenecemos, y probablemente muchos creemos, existimos muchos que creemos que no tenemos obligaciones con el pueblo al que pertenecemos. No nos damos cuenta cuáles son nuestras responsabilidades con el mundo que nos rodea y el mundo al que pertenecemos. Eso es absurdo, fíjense, porque cuando todos sentimos que va subiendo el costo de la vida, cuando sentimos las dificultades económicas, eso es un reto para que cada uno nos sintamos pueblo y sintamos la obligación y el derecho de defendernos ante el alto costo de la vida. Cuando sentimos el precio de los alimentos cada vez más caros, que todos lo sentimos, que ya no soportamos tanto impuesto, la gran mayoría solo protestamos pero no hacemos nada. Cuando sentimos que llegan los recibos cargados, sea del agua, del teléfono, de la luz, de lo que sea, ¿qué hemos hecho? Porque no solamente soy yo como persona que recibo ese recibo, somos muchos, somos miles y probablemente millones. Por eso, a veces creemos que como pueblo no podemos hacer nada. Y fíjense que sí se puede hacer mucho, se puede hacer algo. La organización es lo que da fuerza, la unión. Sube el pasaje, sube la electricidad, todo va en aumento de precios. Y muchos creemos que como ya lo impusieron, no se puede hacer nada. Eso es fruto de la domesticación, de la ignorancia, de la indiferencia y de la falta de conocimiento y debilidad de la personalidad. Fijémonos que sí podemos hacer mucho, porque el pueblo unido, y usted se puede unir por lo menos con sus vecinos para mejorar la situación donde vive. El pueblo unido y consciente que reconoce qué es lo que está bueno y qué está malo, y toma conciencia que lo malo hay que vencerlo, quitarlo, destruirlo, apartarlo, y lo bueno hacerlo crecer y apropiárselo,
Eso es tener conciencia. Y organizarnos. O sea, que cada uno tomemos una responsabilidad para que unidos con otros podamos defendernos. Por eso un pueblo unido, consciente y organizado no es vencido, porque se puede defender. ¿Por qué creemos que la clase minoritaria dominante ocupa todas sus capacidades y posibilidades para que nosotros del pueblo no nos organicemos? Hemos caído en la cuenta que esa minoría que tiene mucha posibilidad, mucho poder y mucha capacidad, se esfuerza por mantenernos divididos, desorganizados, aislados e ignorantes de lo que sucede a nivel nacional. ¿No nos hemos dado cuenta que esa minoría que no desea que el pueblo se una, ni que el pueblo tome conciencia? Entiendo que los que oyen este programa se sienten pueblo, no son marcianos, ni de Plutón, ni lunáticos, por supuesto. Somos vivientes en este país y en esta sociedad. No nos hemos dado cuenta cómo esa minoría que siempre ha dominado este país ocupa todas sus capacidades y posibilidades para apoderarse de los medios de divulgación y de difusión, y que con eso mantiene a raya nuestro modo de pensar, nos manipulan la interpretación de lo que sucede, y solo ellos se apropian de la noticia para divulgarla a su manera y a su adecuación, para que nosotros veamos el mundo como normal, aunque estén matando gente, o leamos que roban, que mienten, lo veamos como cosa normal. ¿Ustedes creen que es normal que hayan ladrones en un pueblo? ¿Creemos acaso que es normal que hayan asesinos en este pueblo? Ha sido histórico y tradicional, pero que sea normal, pero nos han hecho creer que es normal, se matan. Pero el día que le llega muy cercano a cada uno, entonces sí. Como el caso, pero hay mucho tela que cortar, cuando matan a periodistas. Si ustedes se fijan, se hace algarabía por un momento, pero los dueños de los medios, esos que les pagan y tienen a su servicio a esos periodistas, no cambian, ni de pensamiento, ni de actitud, y muchos ni siquiera indemnización le dan a esas familias por haber perdido a un ser querido. ¿No nos hemos dado cuenta, acaso, cómo esa minoría nos tiene de las narices del pensamiento cuando hacen terrorismo noticioso para que nosotros, pueblo, vivamos en perenne temor, miedo y división? Por eso, cuando uno se pregunta qué hace el pueblo por el pueblo, no es una palabra vacía, no, hay que encarnarlo. Miremos a nuestro alrededor y descubramos primero que no estamos aislados, que vivimos muy rodeados y que hay mucho problema alrededor nuestro. Por eso, la frase que continuamente repetimos es una realidad. Pero fíjese que muchos de nosotros vivimos de una manera egoísta y egoístizada. Somos individualistas, aislados. Pensamos y creemos que organizarse no sirve de nada, que es imposible organizarse. Eso nos han hecho creer, y lo terrible es que lo creemos. Nos han domesticado para que no creamos en nosotros mismos. Si no creemos en nosotros mismos, mucho menos vamos a creer en el próximo, en el inmediato, en mi prójimo. Nos han domesticado para que no confiemos en los que pertenecen a mi misma clase social y confiemos el que tiene un poquito más que yo, en ese sí confío. Por eso, al punto cuando oímos tantas veces decir, yo, gracias a Dios,
no necesito de nadie. Ese pobrecito, a saber a qué Dios se está refiriendo, a saber a qué Dios le da gracias. ¿Será verdad que hay un Dios de la indiferencia? Ese es Satanás. O un Dios del egoísmo, o un Dios que me aísla para decir yo, gracias a Dios, no necesito de nadie. Así que ese será, tal vez, como dicen allá en mi cantón, pautado con Satanás. Porque el que no necesita a nadie, pues el diablo quizá le sirve de todo. Cuando nos preguntamos, pues, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Es a mí mismo que me lo estoy preguntando. Porque al volver la mirada a lo que me rodea, me doy cuenta que somos muchos, que habemos muchos desempleados, endeudados, enfermos, necesitados, muchos en dificultades económicas, amenazados con miedo, desconfiados, y que sin darse cuenta, sin darnos cuenta, repetimos y vamos hablando y repitiendo lo que dicen los noticieros. Y algunos de nosotros que estamos oyendo y otros que no oyen, pero que actúan de esa manera, ya sea por maña o por darse importancia, hasta le ponen pelos, señales y cebollas a la noticia y le aumentan. Y no se dan cuenta inconscientemente cómo colaboran con los enemigos de nuestra clase social, con los enemigos de mis amigos y de mí mismo, y que nos hacemos daño cuando andamos y seguimos repitiendo y le echamos leña al fuego, repitiendo esas noticiosas terroristas que nos dan, y sin darnos cuenta también nos encadenamos a esas invisibles cadenas del engaño, de la manipulación. Preguntémonos si valoramos que en este país, como en otros países capitalistas, esa palabra llamada democracia. Porque en este país, precisamente los que no cumplen con la democracia, con los que manipulan al pueblo y lo tienen desunido y lo tienen dependiente y sometido, si ustedes se fijan, son los que más pronuncian la palabra democracia. Pero eso puede ser una palabra que hay que entenderla, reflexionarla, porque la democracia no solo se puede decir para referirnos al voto, a esa raya que vamos a dar el día de las elecciones. Y porque a eso lo quieren meter, que la democracia solo se ejerce en una papeleta. Miren, todas esas domesticaciones, todas esas publicaciones que van en esta fila, todas están amañadas, porque muchos no calibramos que la palabra democracia, refiriéndose al pueblo, a la gran mayoría pueblo, también se debe de aplicar a la economía. Tiene que haber una democracia económica, al comercio, a la salud, a la diversión, al descanso, a la cultura. La democracia, pues, debe de cubrir toda la vida de la persona, de mi grupo familiar, de mi grupo comunitario, de la sociedad. ¿Cómo puede ser que la democracia se reduzca a ir a dar una rayita, a hacer una rayita, a hacer una crucita una vez cada cierto tiempo en beneficio de otros que cuando han recibido ya la confianza que supuestamente se les da, se vuelven funcionarios que no funcionan? Pero como en esta sociedad, dadas las circunstancias de carencia, en esta sociedad donde vivimos con muchas limitaciones, con muchas imposibilidades para vivir, porque muchos vivimos de modo dependiente, por todo eso que vivimos, como que nuestras capacidades
del pensamiento, del conocimiento, del espíritu y de nuestra personalidad se acortan y no logramos llegar a tener serenidad para reflexionar. No logramos tener ese espacio para analizar y crear para nosotros y para otros una visión distinta del mundo y de la realidad que nos rodea. Muchos vivimos, perdónenme los cuzucos, pero vivimos igualitito a los cuzucos, metidos en un hoyo, huyéndole a los perros que nos persiguen. No hay espíritu de defensa. La defensa no es violencia, la defensa es unión, la defensa es inteligencia, la defensa es organización, la defensa es conocer para exigir y no dejarnos robar lo que nos corresponde. Cuando nos preguntemos, ¿qué he hecho yo por mi pueblo? Esa es una exigencia real, porque puedo hacer muchas cosas, porque sufro lo mismo y somos muchos los que sufrimos lo mismo por responsabilidad o por irresponsabilidad de un grupo minoritario que domina esta sociedad. Cuando yo me pregunto qué hace el pueblo por el pueblo, es invitarnos a salir del cascarón en que nos hemos escondido, creyendo que escondidos estamos seguros y protegidos. Y todos debemos entender que eso se llama egoísmo, que el aislamiento, la indiferencia son malos, nos hacen daño a nosotros y también hacen daño a los que nos rodean. Y por eso, repitamos que los que supuestamente dirigen la sociedad, la nación, le tienen miedo a los pueblos organizados. Como dice una canción que suena mucho en Honduras, allá en el campo, entre los obreros y sindicatos, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Porque cuando un pueblo está organizado, consciente y está unido, es el único poder que existe en ese país. Esa minoría que se ha sabido apropiar de los tejes y manejes para mantenernos como muchos estamos, le temen a un pueblo organizado porque así se robaron las pensiones. ¿Y por qué se robaron las pensiones? Porque los pensionados estábamos muy dispersos. No protestamos, no nos unimos. Muchos pensionados le tuvieron miedo a las amenazas de los usurpadores. Muchos obreros que van a llegar a estar pensionados y que a la mayoría le roban las cotizaciones, muchos obreros, por no estar organizados en su sindicato. Y también hablemos que en muchos sindicatos hay bastante irresponsabilidad. Los obreros, pues, por estar trabajando, por no perder un día de trabajo y por mucho miedo a que los despidan, no hicieron nada. Y miren cómo están sufriendo los que hoy van a pedir su pensión. Y por supuesto, qué terrible es saber que el obrero tiene un arma poderosa que se llama unión para hacer huelga. Pero precisamente por eso el poder de las minorías ha legislado por ley que toda huelga debe de ser condenada, y es la máxima arma, la más pacífica arma, la más justa arma, que cuando tiene un derecho vulnerado puede dejar de trabajar, pero no de manera aislada, sino de manera unida, consciente y organizada. Por eso, muchos obreros creen que el tiempo de las pensiones está muy lejos, pero los de los negocios, los que trabajan en los bancos, en los ministerios,
cuando se oye hablar de estas cosas, no sienten conciencia, porque no conocen, han de ser ignorantes, y creen que está lejos el tiempo de su pensión y no se movilizan. Pero eso sí, son buenos para murmurar cuando van y caen en la cuenta. Entonces dicen que tal o cual régimen no sirve, si el régimen lo hacemos todos. Por ejemplo, hoy, cuando muchos nos autocastigamos no yendo a votar, como aquel niño que cree que pegándose con la cabeza en la pared hace sufrir a sus padres o a sus vecinos, si el dolor solo lo siente quien se golpea o autogolpea. Hoy vamos a ver las consecuencias, y como decía el dicho de mi abuelita, aquí te quiero ver escopeta, a ver para dónde disparas, pero que no vaya a ser como la escopeta infeliz que apunta al suelo y pega en la nariz. Ustedes saben ese chiste. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy oímos y vamos a oír muchas lamentaciones. ¿Por qué? Porque no estamos organizados. ¿Y por qué no estamos organizados? Porque nos han metido mucho miedo. ¿Y por qué nos han metido mucho miedo? Porque nos han visto desunidos, nos han visto interesados, nos han visto débiles, ignorantes y aislados. Por eso, la misma Biblia dice, la antigua Biblia en la que muchos de ustedes y yo creemos, ay del solo, el solitario es digno de lástima, dice el profeta. Y así tenemos una gran cantidad de personas solas y solitarias, una cantidad de pensionados y de ancianos solos y solitarios, que en su tiempo creyeron que no era necesidad organizarse y que ahora se dan cuenta, sí, pero posiblemente ya es tarde. Pero los que venimos detrás de ellos, para nosotros no es tarde, organicémonos. Por eso, pues, hay los medios supuestamente noticiosos, nos presentan casos de esos ancianos que ni tienen pensión, de esos ancianos que la misma derecha dice que es un despilfarro darles la pinche cantidad de $50 mensuales. Esos mismos dueños, por medio de sus instrumentos de divulgación, presentan esos casos como dignos de lástima y hasta promueven por sus medios recolecciones y ponen una cuenta bancaria para que les ayudemos, para no hacerse cargo que lo que tendrían que hacer es llamar a organizarse para defenderse, anciano con anciano, joven con anciano, obrero con trabajador, con esos pensionados. Para allá vamos todos. Del mismo modo, ¿cuántos trabajadores son despedidos? Hoy dicen que en ciertos medios de divulgación han hecho despidos. No sé la cantidad, no sabemos ni cuenta nos hemos dado, pero sí, esos medios que hablan de libertad de expresión, que hablan, ya dijimos, de democracia, que hablan de muchas cosas bonitas, pero como dice nuestro maestro, hablan del diente al labio, porque su corazón está muy lejos de la verdad. Pues fíjense que en estos días siempre hay muchos despedidos. En la fábrica recogen a ciertas gentes, a ciertos necesitados, los recogen y les hacen un contratito de 2 o 3 meses para no dar AFP, para no dar indemnización, para no pagar seguro, para nada. Y a los 3 meses van para allá. Los más sometidos probablemente los dejan y como tienen miedo de quedarse sin trabajo, aceptan condiciones deshonrosas. Y son despedidos y en vez de defenderse, se vuelven más fáciles de ser comprados, más sometidos, que las mañas
y los amaños de los empleadores, pero a veces no son los empleadores, son instrumentos. Ahí tienen un caporal, un jefe de personal, un jefe de sección, que ese parece que es beneficio y es apoyo, pero como dice el cantante Cabrales, hay medicinas que son peores que la enfermedad. Esos hermanos que viven de engañar a sus mismos hermanos en beneficio del patrón, esos son traidores. Son como la historia de Caín y Abel. ¿Cuántos Caínes tenemos en las fábricas, en los ministerios, en los lugares de trabajo? ¿Por qué? Porque no estamos organizados. Nos tenemos miedo a nosotros mismos, desconfiamos y no nos organizamos. Y en vez de unirnos, repito, nos volvemos cómplices amañados de nuestros enemigos. Ustedes saben, amigos que me escuchan, ustedes saben mucho más de lo que estamos hablando. Ustedes saben mucho más de lo que es tener hambre, de vivir desempleado, de recibir desprecios, de ser despedidos, porque lo han sufrido. Y hay cosas lastimosas y lastimeras. Y hay mucha gente que vive en la gran indiferencia de lo que estoy diciendo. Hay una gran cantidad de indiferentes, pero también hay otra gran cantidad de gente que sufre y que son nuestros hermanos y nuestros semejantes. Y muchos hasta se molestan ofendidos porque se hablan de estas cosas, porque no creen que exista tanta desgracia o injusticia social. Se ofenden de estos programas. Y como sacerdote católico debo decir, reconocer y señalar que en muchos templos, sean católicos o no, tengan imágenes o no tengan imágenes, muchos templos son refugio de gente que lo que le gusta es llegar a cantar, a bailar, a hablar de cosas angelicales, pero no a hablar frente a ese su tal Dios, de los dolores, del hambre que sube esta sociedad, de tanto joven que vive al garete y que sufren. Esos templos son 4 paredes que se convierten en refugios de gente timorata, que con facilidad se convierten en gentes falsas e hipócritas, que no sacan compromiso, porque el que va a un templo va supuestamente a la casa de Dios, como el que va a una escuela va a aprender, como el que va a una universidad va a aprender, como el que va a un trabajo va a trabajar. Así, pero hablando de los templos, pues, sabemos que en los templos se debe de llenar el alma de combustible y de fuerza para buscar la justicia, la igualdad, el amor al prójimo y llevar apoyo. Por eso, ¿quién vino a enseñarnos supuestamente en nombre del Padre Eterno? Así hablamos los creyentes. Ustedes que son ateos hablarán de otra manera, pero al final de cuentas nos encontramos en el mismo camino, donde un maestro político vino del cielo, nació en esta tierra y nos vino a enseñar que eso que se llama Templo de Jerusalén, sus sacerdotes lo habían convertido en cueva de ladrones y les llamó hipócritas, hijos de Satanás, falsos sepulcros blanqueados, zorras que le ponen grandes cargas al pueblo y ellos ni siquiera con el dedo los tocan. Por eso aquellos de Jerusalén decidieron matarlo, y hoy todavía siguen matando a Cristo, como dice el Papa Francisco, lo siguen matando porque no hablan en verdad de lo que él dijo y enseñó, porque muchos tenemos miedo volvernos peligrosos, porque así como Cristo le cambió la conciencia y el conocimiento a todo un pueblo,
ha sido el más grande maestro de la humanidad. Así hoy muchos tenemos miedo a hablar claro para hacer conciencia, para crear unión y crear organización. Debemos de influir con nuestra palabra. No necesitamos ser sacerdotes, ni curas, ni pastores. Necesitamos ser humanos para dar una palabra de ánimo, una palabra de confianza y de amor, para que todos nos pongamos atentos a las necesidades de todos. O sea, pues que muchos que se llaman religiosos, muchos que en la mañana comen santos y en la noche no sé qué es lo que les sale, esos que vamos a los templos a ver imágenes y otros que vamos a templos donde no hay imágenes, hemos hecho prisionero a Cristo, porque sin darnos cuenta somos el apoyo del poder y del dinero. Y por supuesto, ¿cuántos buscando el dinero también ocupan hasta el nombre de Dios para acumular limosna, diezmos y primicias? Bueno, estamos en el programa de los miércoles en el que nos preguntamos qué hace el pueblo por el pueblo y qué he hecho yo por mi pueblo. Por eso el tiempo siempre se vuelve corto y no logramos desarrollar todo lo que quisiéramos decir, todo lo que ustedes nos mandan y envían. Pero bueno, ahora es 2 de mayo. Simpáticamente al mes de mayo se le llama el mes de las flores, porque es el mes en que normalmente comienzan las lluvias. Y tanto es el dicho popular que dice, para expresarlo, te estoy esperando como agua de mayo. Mañana es el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, un día con mucha historia, pero igual que muchas prácticas religiosas, las han domesticado y revertido, se han convertido en ocasión de conformismo o de costumbrismo. Costumbrismo en alemán, según entiendo yo, se dice Volksklor. Pues miche, ¿cuántos costumbristas son folcloristas? Porque esas cosas tan fantásticas como el Día de la Cruz de mañana llegan a este tiempo a ser un buen negocio, pero muy pocos confiamos y conocemos en lo que realmente significa el Día de la Cruz. Brevemente digamos que la cruz fue un instrumento y sigue siendo un instrumento que ocupaban los romanos, los tiranos de otros tiempos y actuales, para torturar y matar en suplicio a los condenados a muerte. Es algo así como matar con una inyección, nada más que eran llamativos y mataban en la cruz. Hoy la cruz es un adorno, es un instrumento artesanal, y como todo adorno se pone en un lugar donde luzca, que sea visto, se pone en un lugar donde se mire pero que no haga estorbo. Hemos repetido alguna vez la estrofa de aquella poetisa religiosa mexicana Sor Inés de la Cruz, que dijo: en tiempo de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los asesinos y ladrones. Hoy, en el siglo de las luces, del pecho de asesinos y ladrones cuelgan las cruces. Por eso, veamos a ver ahí cuando salen con el pecho abierto, ¿qué signo llevan? Casi siempre muchos llevan cruces, de oro por supuesto. Quien lo quiera entender, que lo entienda. Pero mañana es el Día de la Cruz. Invitemos a reivindicar ese signo, ese instrumento en el que murió el mayor y el mejor liberador de la humanidad, que fue asesinado por predicar la liberación de los pueblos contra los tiranos, contra los asesinos y ladrones. Bueno,
Ahí queda, ustedes son muy inteligentes y saben darle aumento a las palabras que estamos exponiendo. Pero ayer también fue el 1 de mayo, un día fantástico también, lleno de dolorosa historia, de heroísmo. Pero igual que el día de la cruz, el sistema capitalista, con la complicidad de todos nosotros por ignorancia, esa sociedad, esa clase social que hegemoniza el poder y el dinero, ha logrado domesticarnos y desvirtuar el día de la victoria heroica y poderosa que fue allá en Estados Unidos, en Chicago, el logro de haber vencido al capitalismo y lograr que hubiera un día dedicado al trabajador. Hacemos la disquisición, un apartadito. Fíjense que allá donde se instauró el 1 de mayo como el Día del Trabajador, allá es donde no se celebra. Casa de herrero, cuchillo de palo. No del todo, pero es verdad. Pues fíjense que entre nosotros, el viernes vamos a comentar en esta misma radio la historia del 1 de mayo, como también la historia de la cruz y muchas consideraciones históricas a las 9:15 de la noche, una hora después. Haremos las respectivas reflexiones sobre esos aspectos de la humanidad. Hoy, al preguntarnos qué hace el pueblo por el pueblo, qué es lo que yo, personalmente, cada uno de nosotros ha hecho por el pueblo, lo que nos corresponde es reflexionar desde nosotros mismos qué hicimos ayer. No sabemos, porque cada uno lo sabrá o no lo sabrá, pero alguna repercusión tuvo el que me moviera, el que manifestara o no me expresara. Porque ya sabemos que en este paisito, como en todas las sociedades capitalistas, las sociedades están divididas principalmente en estratos y capas sociales. Hay otras formas de dividirnos, los buenos y los malos, toda sociedad hay buenos y malos. Hay ignorantes y sabios, sabiondos sobre todo. Hay sinceros y farsantes. Hay valientes y cobardes. O sea, hay mil maneras de hacer la distinción y la división de las sociedades como humanos que somos. Pero a propósito del 1 de mayo, aquí hacemos énfasis en el aspecto de las clases sociales y de manera especial del aspecto económico, que no solo cubre el aspecto de los ricos y de pobres, no. El hablar del aspecto económico y de hablar del aspecto de esa sociedad es mucho más profundo, comenzando por el modo de cómo se denomina, cómo se le llama desde nuestro maestro político, que dice que lo que llevamos por dentro, de la abundancia que llevamos por dentro, es lo que sale por la boca. Por eso es bueno poner atención. Cuando los patronos, los explotadores, los que necesitan de la mano de obra y del sudor del cuerpo de los trabajadores, esos, con todo lo que pueden, le llaman el día del trabajo, porque esos tales no les interesa la persona que trabaja, les interesa el trabajo que hacen, porque viven del trabajo y de la mano que obra el trabajador. El que trabaja, el que vive, el que depende de un salario, el que sabe qué es ganarse el pan de cada día vendiendo, empeñando o dando fiado el esfuerzo de sus manos, a ese se le llama trabajador. Y ese hombre o mujer
al que le llamamos y son trabajadores es el que se homenajea el 1 de mayo. Cuando se dice el Día del Trabajador, se habla de dignidad. Decir trabajador se habla de valentía, de esfuerzo, de defensa de la vida, de amor por la familia, porque lo que gana es lo que sirve para el pan de cada día. Por eso, pongamos atención cuando escuchemos. Si alguno se refiere al 1 de mayo como Día del Trabajo, o es esclavista, o es un explotador, burgués, capitalista, o es un ignorante, que él solito se esclaviza y se pone las cadenas y se amarra y se entrega y se vende o se da fiado. Fíjense que ayer, en lo redondo de la tierra, en todo el mundo, muchos países, muchos pueblos, se hizo fiesta, se hizo conmemoración, se expresaron exigencias en favor de los trabajadores y de las trabajadoras. Ayer en este país fue un día de desencuentros aquí en El Salvador. ¿Y por qué? Porque por un lado, cuando el pueblo estaba en algunas plazas públicas, los que manejan el poder y viven del pueblo se reunieron y entronizaron su poder de funcionarios en alcaldías y en la Asamblea Legislativa. Ayer, los partidos representantes del capital con pensamiento capitalista y con visión derechista se sentían halagados de haber aprovechado la situación nacional y el fallo de algunos hermanos y compañeros que tenían y tienen todavía el deber de gobernar. Dadas esas circunstancias, lograron obtener más votos a su favor. Ayer hubo buenos almuerzos, bastante bebida, despilfarros. Celebraban el gane electorero, que bien sabe, ellos saben y nosotros sabemos, que gastaron muchos dólares, por no decir millones, porque saben muy bien que de esos cargos sacarán más dólares, porque para la derecha y para muchos funcionarios, llegar al desempeño de un cargo es como un negocio donde sacan lo que gastaron y tienen buenas ganancias, sacan el doble o el triple. Pero ayer también hubo muy malos ejemplos que tienen muy malas repercusiones para todo el pueblo, para nosotros los trabajadores y toda la población en general. Conformaron nada más y nada menos en la Asamblea Legislativa con toda maña y amaño una alianza entre Arena y el PCN para establecer su hegemonía y desbancar a Gana y al FMLN. Pasaron y sobrepasaron, destruyeron y les valió poco los acuerdos que siempre se tomaban y las tradiciones de que los partidos que tienen mayoría, según el número de votos, tienen representación en la mesa directiva. Y como dice el dicho, de tal palo tal astilla, el PCN tiene una deuda impagable, porque a nosotros ya se nos olvidó que cuando el pueblo en pasadas elecciones no le dio ningún reconocimiento y no llegó a tener el número de votos para seguir existiendo como partido, no solo el pueblo lo mandó al sótano, lo mandó a la tumba, pero fue Arena que desde la Asamblea Legislativa, fue Arena que desde su poder judicial y su ejecutivo de ese tiempo lo sacaron del hoyo. Y como muchos hemos aprendido a olvidar, quizá no sabemos y ya se nos olvidó. Pero la consideración nuestra va por lo que significa todo el mal ejemplo, toda la falta y el irrespeto de la dignidad, de la honradez, no sé si tendrán, de la desfachatez, toda una falta de honradez y cabalidad. No les importa que el pueblo lo estemos viendo. Y así van a oír hablar, y ahí mismo se les oyó hablar, de conciliación, de diálogo, de honestidad, de palabras que les queda muy grande en la boca. Por eso, aún hoy hay una gran mayoría popular
que por la domesticación previa, por el uso de los medios y por todo lo explicado, todavía le creen al enemigo de su clase social. Todos sabemos que debimos ayer habernos expresado como trabajadores, pero si fuimos o no fuimos, reflexionemos sobre cuál es nuestra disposición de lucha para no llorar sobre la leche derramada. Nos queda una vida por delante. Hay que defender la dignidad de trabajadores, porque es innegable que una gran mayoría somos víctimas del consumismo y que el día de ayer probablemente no le hicimos honor a la dignidad y a lo que es ser trabajador, porque nos fuimos por la distracción, por el consumismo, y eso es lo que más les produjo felicidad a la clase dominante. Y si ustedes se fijan, en este día no hubo ningún diario de papel que diera auge a las manifestaciones ni a las peticiones de la clase trabajadora. Bien, quedan muy pocos minutos, pero es bueno que abren, llamen por teléfono, porque el teléfono es de ustedes. Breve y concentrado para que puedan participar. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Hola. ¿Aló? Hola. Padre, buenas noches. Quiero ser breve. Muy Quiero bien. decirle Nidia Díaz, a la compañera, a esa gran mujer, esa mujer que sufrió la guerra y todavía está viva para seguir luchando por nosotros. Gracias, Nidia, y quiero decirle que no permitamos que Arena se ha agarrado todo el yagual, esas rapiñas, porque no hay otro nombre, estas son rapiñas. Ellos nos comieron todo y nos han dejado desnudos. Aquí con el presidente Sánchez Serén, que hemos echado plumas. Nidia Díaz, no permitamos que esa directiva quede así, por favor. Hay muchos que pueden apoyarnos en eso. Y si es posible, no nos vamos a humillar, pero vamos a ver qué está haciendo estos herejes, estos 4 de la sala, si van a defender al pueblo. Porque sinceramente ellos ya saben lo que está haciendo Arena y no han dicho ni pío. Así es que, por favor, Nidia Díaz, no dejemos conformada esa directiva así. Y si es posible, dejemos 6, si va a ser distribuido. Le hago un llamado al señor Martel. Él no está de acuerdo, y otros decentes más. ¿Sabe cuánto gana, cuánto va a gastar esa directiva, padre? No, $93,000 al mes. Entonces, si estamos a austeridad, también reduzcamos a la Corte, luchemos porque la Corte Suprema de Justicia no se esté hartando la sangre ni los huesos del pueblo, porque ahí no hay austeridad. Por eso es que defienden a ese partido de rapiñas, de que no le dicen nada. Padre, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, invitándonos, como la hermana dice, veámonos a nosotros mismos para que sepamos caminar hacia adelante, hacia el frente y defender los triunfos y logros obtenidos. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Padre. Hola. Le habla Ismael, padre. Adelante. Mire, quisiera que me ayudara, fíjese que la empresa Iván me ha invadido parte de mi propiedad. Quisiera que me ayudara a denunciar eso, pero que todo el mundo oiga lo que son de abusivos estos carajos. Diga la denuncia ahorita que ¿lo están oyendo? Fíjese que la empresa Iván ha invadido parte de mi propiedad y yo en la fiscalía ya presenté eso en la de Santana y hasta de San Salvador, he ido a la Corte Suprema y no me han resuelto nada todavía. Me han dejado un espacio ahí para que me vaya por lo civil, porque en lo penal no se pudo. Me tenían que hacer una prueba de caligráfica y no me la hicieron en Santana, bien. Bueno, ya el pueblo sabe, porque eso mismo sucede en Tacuzcalco y eso siempre ha sucedido, porque la ley muerde al descalzo, al pobre, al débil, y defiende a los poderosos. En la Corte Suprema de Justicia pedí un amparo, estoy esperando que me lo van a dar, ¿verdad? Bueno. Pero como hoy con esto de las elecciones, que estaba atrasado todo esto, no me lo han dado todavía, pero bueno,
Es bueno que la población se dé cuenta de toda esta sinvergüenzada, ¿verdad? Muy bien, don Ismael, ya lo oímos todos. Y creo que como usted hay varios y muchos que unan y llenen su voz desde la malla para convocarse y poder hacer una unión. La unión hace la fuerza. Adelante, la última llamadita. Gracias, don Ismael. Que Dios lo bendiga, lo proteja y que el pueblo también, unidos, hagamos algo ante tanta injusticia. Adelante. Bueno, aprovechando que ya es el tiempo, quiero saludar a todos los hermanos y hermanas de Ataco, que estuvimos reunidos más de 500 personas el domingo y hablamos cosas muy bonitas. Acuérdense, amigos de Ataco, unidos, conscientes y organizados, harán valer sus derechos ante tanta ignominia y tanto engaño que ha habido allí. Adelante, ¿quién habla? Hola. Hola, buenas noches, le estoy hablando de Houston, Texas. Adelante, Houston, Texas. Estamos pendientes del programa siempre. Y le recomiendo a mis amigos acá, le recomiendo a mis amigos el programa de Maya Visión, siempre que escuchen la estación para aprender algo de lo que está sucediendo allá en mi país. Es lamentable también que salgan a manifestarse en contra del gobierno y sabiendo cuál es la situación agobiante que tiene económicamente el gobierno para sacar adelante todos los proyectos que tiene para el pueblo. Yo sabía, este muchacho que se llama Marvin Reyes y el otro señor Francisco Celada, siempre culpando al gobierno que es incapaz, que no hay fondos, que nos tienen así, que el dinero... Que vayan a reclamarle el dinero a Arena, si son milloncitos, y tal vez con un pequeño aumento de esos milloncitos pueden sacar adelante todo lo que hace falta para solventar los problemas del pueblo. Son millones los que se robaron, pero como en nombre de la democracia ellos lo pueden hacer y el pueblo se queda anestesiado y no se da cuenta. Por eso tratan de ellos de buscar un parámetro, siempre diciendo que el FMLN que está despilfarrando el dinero, porque así lo dijo este señor en un programa de televisión, ¿cómo se llama? Parker, que el gobierno gastando los fondos del Estado, dando esos pequeños paquetes agrarios. Bueno, el gobierno se los da al pueblo. ¿Y qué es lo que hizo Arena? Se lo daba a sus jefes para que crecieran las grandes franquicias y el pueblo tenga su trabajo, tenga empleo, según ellos. Y yo digo, si se escudan en la sombra de la democracia, amigos de los Estados Unidos, ¿por qué en Estados Unidos aquel que no paga una empresa o negocio que no paga las horas extras, lo multan, le ponen grandes multas? ¿Por qué ahí en El Salvador no? Porque ellos siguen teniendo la hegemonía del poder todavía. Y el pueblo tiene que llegar a una resignación, hacer marcha cuando Arena no bloquee todo el gobierno con un año que hace falta. Ya nos pasamos la hora, don Ismael. Sí, ya me di cuenta, sí, lamentablemente, pero me gusta que me den un cementito. Gracias también y un saludo a toda mi gente ahí en El Salvador. Gracias. Y aquí nos despedimos para recordarles también que el 14 de mayo es la conmemoración allá en el Zumpul, Las Aradas, donde hubo 800 campesinos indefensos asesinados, tanto por el ejército salvadoreño, la Guardia y la Policía de Hacienda y los soldados hondureños que también asesinaron a muchos salvadoreños. Agradecemos también al pueblo hondureño que protegió, escondió y ayudó a nuestros hermanos. Allá nos vemos lunes 14 de mayo en Las Aradas, el Zumpul, municipio de Ojos de Agua. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Que Dios los bendiga. Gracias.